The Science of Where. Bueno, vamos a empezar viendo un poco quién es Erri, cómo funciona la plataforma, pero nos vamos a ir rápidamente a toda la parte operativa, que es la que me imagino que tenéis más interés en ver, ¿vale? Vamos a empezar con la geocodificación, vamos a ver las distintas posibilidades que nos aporta el GIS, tanto de visualización, que sería la parte más básica, es decir, poner los datos en un mapa es bastante sencillo. Lo importante es analizarlos y el sacar conclusiones que podamos actuar con ellas, ¿vale? Y van a ser los distintos puntos que vamos a ir tratando, viendo cuál es la capacidad analítica, qué es lo que ofrece Erri. Vamos a terminar con la parte de las nuevas tendencias, de las cuales ya Adrián ha intuido alguna de ellas, como toda la parte de BIM, 3D, realidad aumentada, realidad virtual, inteligencia artificial. Veremos algunas cosas y hay algún proyecto que estamos empezando a hacer aquí en España en ese sentido. Con lo cual, pues bueno, vamos a contaros un poco las cosas que pueda haber, ¿vale? Pues venga, empezamos. Yo me imagino que prácticamente todos nos conocéis. De todas formas, vamos a introducir un poquito qué es Erri. Erri es una empresa multinacional americana que nace en el año 69 en Estados Unidos, que es una empresa que es absolutamente privada, tiene dos dueños, Jack Dangermond y su mujer, al 50%, muy americano, y es una empresa que prácticamente el 30% de lo que gana a nivel anual lo reinvierte en I+D, con lo cual lo que nos permite es ser una empresa muy puntera tecnológicamente y estar siempre a la última en cuanto a tecnología se refiere, ¿vale? Tenemos más de 300.000 clientes en todo el mundo, más de un 40% de cuota a nivel mundial, pero si lo llevamos a España, que es quizás donde más os pueda interesar, pues en España nacemos en el año 91, eso ya lo hemos dicho en la conferencia, en la plenaria, este año cumplimos 50 años, del año 69, 2019, 50 años. ¿Vale? Aquí en España llevamos desde el año 91, llevamos más de 25 años. Tenemos muchos clientes, 4.000 clientes. Es una empresa que está muy centrada en el sector público. Prácticamente el 80% de nuestra facturación es sector público. Lo que estamos haciendo es dándole un poquito la vuelta, que el sector privado empiece a coger un poquito más de peso. Y para ello, aquí os pongo algunos de los logos que están trabajando actualmente con nosotros, ¿vale? Tanto en el mundo de la banca, lo tenéis a vuestra izquierda, o el mundo de las aseguradoras aquí a vuestra derecha, ¿vale? Bien, que somos la empresa más potente en lo que es el mundo del Location Intelligence no es algo que solamente digamos nosotros. Hay entidades internacionales, como es el informe Forrester, que lo que dice es, en esa matriz que podéis ver ahí, dentro de las empresas de Location Intelligence, ¿vale? Pues Erri está justo arriba a la derecha, es la empresa más puntera, tanto en lo que es en la estrategia de negocio como en el offering que ofrecemos a las distintas empresas, ¿vale? Y ahí tenéis, como podéis ver, pues la principal competencia que nos podemos encontrar aquí en España. ¿Dónde estamos trabajando? Pues bueno, estamos trabajando prácticamente en todos los entornos. En todos los entornos se aplica el GIS. Ya os digo que en la parte de sector público, que es donde más presencia tenemos, pues estamos en gobierno, estamos en comunidades, en ayuntamientos, estamos en ministerios, estamos en defensa, policía, CNI. O sea, es decir, que en el ámbito público estamos prácticamente en todos sitios. Dentro de las telco utilities, pues estamos trabajando con las principales entidades de telecomunicaciones, con las principales empresas de electricidad, de agua, de gas, y estamos intentando desarrollar toda la parte de banca y seguros en concreto, y otros sectores como retail, fabricantes o real estate, ¿vale? Bien, esto simplemente para posicionarnos. Y ya os decía antes, si ya nos metemos un poquito más en materia, el GIS o los sistemas de información geográficas no es solamente poner un punto en el mapa, eso es bastante sencillo, eso se puede hacer de forma fácil, ¿no? ¿Qué es lo que aporta realmente un GIS y es lo que realmente os puede ayudar en vuestras decisiones de negocio? Pues bueno, podemos gestionar datos, podemos, y habéis visto esta mañana ya algunas cosas en la plenaria, tenemos herramientas de movilidad en campo,
para que nuestra gente pueda trabajar con herramientas que en tiempo real nos están reportando toda la información que están recogiendo. Podemos monitorizar activos, podemos hacer, y esta es la parte más importante, una cantidad de estudios analíticos muy potente. Tenemos más de 1000 herramientas analíticas para todos los sectores, con lo cual hay posibilidades de poder tener la que os hace falta seguro. Tenemos soluciones para optimizar. Tenemos soportes para decisión, muchos dashboards, cuadros de mando, informes que se realizan de forma muy sencilla. Hoy vamos a ver algunos de esos ejemplos. Y una de las partes importantes que vamos a ver también es la capacidad de poder compartir y trabajar con otros departamentos. Al final es una herramienta que es colaborativa. Lo que hace un departamento no es estanco, lo podemos reutilizar en otros sitios, pero siempre con seguridad. Es decir, que al final alguien va a administrar lo que llamamos la plataforma, este conjunto de capacidades que ofrecemos, alguien lo va a administrar en la empresa y va a dar los permisos oportunos a los departamentos oportunos. Con lo cual, aunque la información es la misma, no todo el mundo va a ver lo mismo, cosa que es importante, ¿vale? Sergio, te dejo que cuentes un poquito, que lo vas a hacer mejor que yo, toda la parte de plataforma. Muchas gracias, Paco. Buenas tardes a todos. Para aquel que no me conozca, yo soy Sergio Domenech, soy el ingeniero de soluciones que apoya al sector de banca y seguros, así que sed muy bienvenidos a esta conferencia de ESRI. Paco ha hecho una pequeña introducción y apoyándose también con todas las palabras de Adrián, yo voy a dar continuidad, pero hemos hablado de GIS y esta mañana en la plenaria también se ha hablado de la Geospatial Cloud, ¿no? Todos aquellos que trabajamos y que llevamos mucho tiempo en este mercado hemos pasado de trabajar con los datos geográficos en una máquina, ¿no?, en un mero sistema de registro, a trabajar ahora en una plataforma conectada. Es lo que nosotros llamamos y democratizamos con el WebGIS. Hemos pasado de poder trabajar con esa información espacial en pequeños nichos para compartirla en una única plataforma. Y es ahora donde estamos, ¿no? ArcGIS ofrece un único sistema en donde une esos 3 grandes sistemas que veis en pantalla. Por un lado, vamos a poder seguir haciendo gestión de mis activos en el sistema de registro, pero también vamos a poder generar conocimiento gracias a toda esa potencia y capacidad analítica dentro de la plataforma ArcGIS. Y como bien Paco señalaba, tenemos también aplicaciones que nos permiten conectar, compartir y romper esos silos de información dentro de las organizaciones, pero también dentro y fuera, para llegar con el ciudadano o con otros usuarios casuales del GIS. ¿Y cómo podemos decir que se ha llevado a cabo este proceso de transformación? Bueno, pues en lo que a mí me gusta, o yo digo esa palabra, que es la democratización del uso del GIS. Y para ello se ha hecho por medio de apps, aplicaciones sencillas, responsive, que podamos utilizar en cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar, y que nos permita extender las capacidades geoespaciales pues, a todos los usuarios dentro de la organización. Obviamente ArcGIS sigue teniendo el nicho para ese especialista GIS que trabaja con los datos, con su ArcGIS Desktop, con su ArcGIS Pro para analizar grandes volúmenes de datos y de información, pero hoy en día estáis aquí en esta sala, muchos analistas de negocio, en donde no necesitáis herramientas potentes, sino simplemente pues, visores, una aplicación para levantar datos en campo o un cuadro de mando que me resuma el estado de avance de un proyecto, ¿no? Obviamente, ArcGIS se integra con los grandes sistemas corporativos, ¿de acuerdo? Con MicroStrategy, tenemos conectores con SAP, es decir, algo que no estoy avanzando, ¿vale? Llevamos ya mucho tiempo trabajando en ello, pero que creo que para vuestros sectores obviamente son sí o sí más importantes si cabe. Obviamente, la plataforma, ¿cómo la podemos desplegar? Bueno, pues ArcGIS tiene diferentes patrones de despliegue. Tampoco voy a querer profundizar mucho, pero simplemente, bueno, pues que sepáis que obviamente podemos desplegar ArcGIS detrás de un firewall, ¿no? en una solución on-premise, en vuestros propios servidores. Obviamente también la podemos desplegar dentro de una plataforma como Azure o Amazon Web Services, en plataformas on-premise, pero en la nube. O también tenemos la opción del alojamiento que ofrece ESRI como Software as a Service, en donde ahí hablaríamos de ArcGIS Online, en donde obviamente no tienes que actualizar el software, nosotros lo mantenemos y vosotros os dedicáis a lo importante del negocio. Como bien decía, las aplicaciones son aquellas herramientas o ítems dentro de la plataforma, ¿no?, que nos permiten extender el GIS en todas las organizaciones. Ahora vamos a hacer alguna pequeña demostración de cómo funcionan ellas en vivo para aquellos que a lo mejor no estéis tan familiarizados con el universo, ¿de acuerdo?, de apps que hay en la plataforma ArcGIS.
Las que hay en el slide no son todas, ¿de acuerdo? Son solamente algunas pocas. A mí no me gusta hablar mucho de productos, sino de flujos de trabajo, pero obviamente soy técnico y eso va innato en mi ADN, así que si se me escapa algún palabra o alguna cosa que no entendáis, pues sentiros cómodos de preguntar. Pero, como os decía, hay aplicaciones de todo tipo, ¿no? Desde cuadros de mando, aplicaciones que llamamos nosotros Story Maps. Bueno, esta mañana hemos visto el nuevo constructor de Argis Story Maps, la sencillez nos lo ha mostrado mi compañera, ¿no? Tenemos aplicaciones, visores y aplicaciones de negocio muy enfocadas, como por ejemplo complementos para Power BI. Y obviamente, ¿cómo llevamos a cabo toda esta integración? Bueno, pues gracias a un único sistema, ¿no? Una única plataforma que nos permitirá compartir tanto los mapas de la organización, los datos empresariales de negocio que tengáis, con aplicaciones y todo ello gracias al poder del análisis espacial. Las herramientas analíticas de la plataforma no solamente se pueden utilizar con herramientas de escritorio, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar en una pequeña app, puedo disponibilizar de una herramienta y eso es fácil de configurar, ¿vale? Lo que quiero es que os lleváis también de esta sesión que las herramientas están para llegar y configurar y que no hace falta desarrollar desde cero. Queríamos enseñar simplemente un poco los gráficos de cómo funciona, qué partes tiene. Si queréis profundizar o alguno es más especialista o quiere alguna cosa, ya os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de daros más detalle. Pero para una sesión de estas nos vamos a centrar más en lo que son los ejemplos y en la parte de negocio que no en la parte técnica, ¿vale? Si pasamos a la parte de negocio, es decir, que ¿para qué sirven estas herramientas de GIS? Pues bueno, pues aquí os ponemos algunas de las cosas en las cuales hemos estado trabajando en las experiencias que hemos tenido con algunos de vosotros, ¿vale? Estamos trabajando mucho y por razones obvias con todo el tema de las oficinas. Estamos viendo las posibilidades para abrir, cerrar oficinas, para reorganizar oficinas, para ver cómo afecta el cierre de una al resto de las que tengo. Hay muchos procesos de fusión, como bien sabéis, que lo que hacen es que tengamos oficinas muy cerca. No tiene sentido. Muchas de ellas se canibalizan. Entonces tenemos que ver cuál es la forma para evitar eso. Cuál es la que mejor puede quedar. Cómo puede afectar eso a mis clientes. Cómo van a moverse. ¿Vale? En cualquier caso, otro de los puntos importantes es saber cómo son mis clientes. Dónde están situados. ¿Están muy lejos de las oficinas? ¿Están al lado? Hoy es verdad que eso pierde mucha referencia, porque muchos de ellos trabajan ya por online y prácticamente las sucursales ni las pisan, ¿no? Pero bueno, tenemos que conocerlos, tenemos que saber a qué se dedican, dónde tenemos las oficinas, cuál es el entorno que tengo, cómo puedo poner un presupuesto equilibrado a cada una de ellas, cómo está orientada. Me interesa más que sea una oficina de negocio, banca privada. Es decir, que todo eso tenemos que conocerlo. Estas herramientas nos permiten y nos ayudan a entenderlo de forma mucho más sencilla, ¿vale? Podemos gestionar todos los activos, actividad con los cajeros, podemos trabajar en modelos analíticos con modelos de riesgo, podemos ver cómo se mueven los capitales, los flujos de capital, sabemos dónde parten, dónde van, podemos hacer analítica rápida con mapa de calor, con un montón de herramientas que de un vistazo nos permiten ver cómo se sitúan o hacia dónde van, si hay algún tema que pueda ser un inicio de fraude o lo que queramos. Gestión de inmuebles. Muchos de vosotros tenéis inmuebles que se han quedado por el tema de la crisis y que hay que gestionar. Esto te permite conocer cuál es la situación utilizando datos inmobiliarios para poder ayudar a la venta de ellos. Podemos definir temas de indoor, temas de outdoor. Esta mañana hemos visto algún ejemplo. Eso lo podemos aplicar a grandes corporaciones donde tenemos ciudades, ¿no? Ciudades pequeñas, pero que funcionan como una ciudad. Todas estas tecnologías te ayudan a entender cómo moverte en ella, cómo ir de un sitio a otro, dónde tengo las cosas, cómo las protejo, cómo protejo mis oficinas. Ya el año pasado, con el Banco Santander, nos mostraron algún ejemplo en el cual veíamos cómo tenían cuadros de mando donde, en función de los movimientos que había en las redes sociales, les permitía proteger esas oficinas. Si van a pasar por un sitio determinado, ¿qué incidencias podía tener? Había que poner más personal de seguridad, había que cerrar la oficina, o sea, temas que son del día a día, pero que dan una utilidad importante. Gestión de activos. ¿Dónde tenemos las salas? ¿Dónde tenemos los comedores? ¿Qué grado de ocupación tienen? Todo ese tipo de cosas, ¿vale? Si lo pasamos al mundo de las aseguradoras,
pues trabajamos de la misma forma. Es decir, al final, lo que es, por ejemplo, el geomarketing, nos vale lo mismo. Nosotros tenemos nuestros clientes, sabemos qué pólizas tienen, podemos hacer un cross-selling. Si yo sé que tengo una póliza de vida, pero no tengo ni póliza de coche ni póliza de hogar, pues es una forma de poder, de forma muy sencilla, ofrecerte y hacer un cross-selling, ¿no? Intentar vender esas pólizas. Si tengo asegurado un edificio entero que tiene 16 viviendas y de esas 16 tengo solamente 2, pues tengo 14 clientes potenciales que puedo manejar, ¿vale? Esto se hace de forma muy sencilla. Podemos definir áreas para nuestros peritos, dónde tienen que ir para optimizar. Es decir, los peritos normalmente, cuando vayan a moverse, lo que te van a intentar pasar son los máximos kilómetros posibles. Es lógico. Entonces, tú lo que tienes que hacer es organizar esas rutas. Y ya lo estamos haciendo en algunos casos. Los ahorros que se producen son bastante importantes. Toda la gestión de colaboradores, gestión de grúas. Hay un siniestro, ¿cuál es la grúa que tiene que ir a atender ese siniestro? ¿Dónde tengo las plataformas? ¿Cómo las puedo optimizar? ¿Dónde tengo que dar prioridad? Todo ese tipo de cosas con un GIS es bastante sencillo de manejar. Detección de fraude. Si vemos que se están concentrando muchas reparaciones en un sitio concreto, a lo mejor es que está ocurriendo algo, ¿vale? Pues son indicios que te permiten actuar y el tomar decisiones que son operativas para tu negocio. ¿Qué más? Pues bueno, en cuanto a colaboradores, podemos trabajar en todos los ámbitos. He dicho el ejemplo de las grúas, podemos trabajar igual con las ambulancias, podemos trabajar con las reparaciones. Si estamos hablando de un siniestro en el hogar, tengo que tener fontaneros, albañiles. Todo esto, yo tengo mis plataformas, las puedo poner en un mapa, sé cuál es la más cercana, la más operativa, que tienes que ir a un hospital, cuál es el más cercano, cuál es el doctor que más te interesa. Es decir, que como veis, son muchas posibilidades y algunos ejemplos vamos a ver ahora en todo esto, ¿vale? Pero en el fondo lo importante que queremos plantear es que estas herramientas lo que te permiten es dar soluciones a preguntas de negocio. Están muy orientadas a todo esto, ¿vale? Que es la parte que realmente os puede interesar, ¿vale? Luego vamos a ver ejemplos de cómo la tecnología te ayuda a entender todo ello. Es decir, esta mañana ya lo decíamos, que una de las cosas buenas que tiene el GIS es que el dato geoespacial lo que hace es que unifica o guía los datos diferentes. Tú puedes utilizar distintas fuentes de información que al final lo vas a llevar a un dato concreto. Eso es lo que te va a permitir manejar grandes volúmenes de datos de forma sencilla y operativa. ¿Qué más? Bueno, resultados. Vamos a intentar tener, por un lado, los menores costes posibles. Queremos dar el mejor servicio posible a nuestros usuarios. Y todas estas herramientas vamos a ver cómo dan respuesta a todo ello, ¿vale? Una de las cosas importantes y que me imagino que estéis acostumbrados a manejar es que para tomar decisiones, cuanto más datos se dispongan, cuanto más información se tenga, es más interesante, ¿no? Y es más fácil el poder tomar decisiones. Nosotros tenemos imágenes, tenemos cartografía base, para empezar. Vais a ver que podéis utilizar la cartografía que vosotros queráis. Tenemos disponibles en la plataforma un montón de mapas base que podéis intercambiar directamente según lo que más os guste o lo que os aporte en cada análisis. Tenemos, ya lo decíamos esta mañana, el mayor contenido geográfico mundial, el mayor contenedor de datos geográfico mundial. Tenemos datos para todo el mundo que podéis utilizar desde aquí en un sistema de pago por uso. Si nos referimos un poquito más a España, tenéis datos geográficos y socioeconómicos variables que vamos a ver luego, que vais a entender y que podéis utilizar e incorporar en vuestros análisis de forma directa. Datos de transporte, datos en tiempo real. Tenemos la capacidad de hacer informes, que vamos a ver luego ejemplos, que van a permitir analizar toda la información y dar resultados operativos. Tenemos salida de mapas locales, si hacen falta. Gestionamos todo tipo de activos, con lo cual tenemos mucha información indoor, outdoor, y eso vamos a ir viéndolo a lo largo de la tarde, ¿vale? Para todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la posibilidad de juntar toda esta información en un portal. Hemos creado además un portal de soporte para nuestros clientes, en el cual ahí podéis ver que tenemos los distintos verticales. Tenemos datos de aseguradoras, de banca, de real estate, de retail. Hay un montón de ejemplos
que están ahí puestos para que podáis utilizar, ¿vale? Entonces, lo que nos permite es tener toda la información junta para poder manejarla y poder operar con ella. Y a partir de aquí, pues vamos a ir viendo ejemplos y, bueno, espero que os gusten. Cualquier cosa que queráis, si queréis interrumpir, podéis preguntar sobre la marcha y si no, al final, pues haremos un ruego y preguntas y ya, para cosas más concretas, pues ya estamos en contacto, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar con el primer caso, o la parte más básica que hay, que es la geocodificación. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar la información geográfica es poner los puntos en un mapa. Entonces vamos a ver en qué consiste eso y cómo se hace, ¿vale? Sergio. Muchas gracias, Paco. Bueno, muchos de los que estáis ya aquí presentes habréis sufrido este primer paso y laborioso, ¿vale?, de pasar lo que decía Paco, ¿no?, las direcciones postales a coordenadas geográficas. Es lo que se llama como geocodificación directa, para empezar a dar ese primer paso, ¿no?, y comenzar a trabajar ya con coordenadas geográficas con los datos en la plataforma. Pero también tenemos la geocodificación inversa, es decir, a partir de unas direcciones, de una coordenada X e Y, obtener la dirección postal. ¿Y por qué creemos que es importante la geocodificación? Bueno, pues porque es ese pilar fundamental que nos va a dar luego paso, ¿no?, para poder generar, geoenriquecer los datos, trabajar con los análisis y obtener así finalmente pues un conocimiento de vuestro negocio. ¿Cuáles son aquellos productos, y he dicho que no me gustaba hablar de producto, que tenemos dentro de la plataforma ArcGIS para poder hacer la geocodificación? Bueno, pues hay diferentes soluciones. Tenemos soluciones online con un geocodificador mundial que ofrece la plataforma de ArcGIS Online, que simplemente es el pago por uso cada vez que tú geocodificas. Tenemos soluciones on-premise, el World Geocoder mundial, en donde lo instalas en tu propia infraestructura y geocodificas lo que tú necesites. También tenemos soluciones para entornos de escritorio y de servidor como StreetMap Premium, que ahí lo que ofrece es una red navegable de eje de carreteras con localizadores para también generar esa geocodificación on-premise. Y si ninguna de ellas se puede acomodar a vuestras necesidades de negocio, pues también se pueden construir tus propios geolocators con ArcGIS, ¿no?, con nuestras herramientas. La pequeña demostración que voy a hacer es acerca del uso del World Geocoder mundial para que veáis cómo cubrimos con ese mapa el 80% de la población mundial. Es decir, aquí hoy en día estáis aseguradoras, grandes bancos, que tendréis presencia en España y fuera del territorio, ¿no? Bueno, pues que sepáis que la plataforma ArcGIS ofrece servicios de geocodificación para pues casi cualquier lugar del mundo, ¿no? Así que, si os parece, sin más dilación, vamos a verlo un poquito en directo cómo funciona. Bueno, el primer paso fundamental obviamente es tener los datos tabulares, ¿no? Tener esa Excel como la que vemos en pantalla. Bueno, comenzar diciendo que estos son datos demostrativos, no pertenecen a ningún cliente para esta demostración. Y yo, como veis, pues bueno, tengo una serie de campos, como por ejemplo pues el identificador, la dirección postal, obviamente, el código, la localidad y luego una serie de pues bueno, valores relativos a su histórico de compras o de producto. ¿Cómo comenzar a trabajar con esta información geográfica? Bueno, pues muy sencillo. Yo voy a mi portal de ArcGIS Online, el que Paco os ha dicho que tenemos de manera demostrativa, y yo aquí estoy logueado con mi usuario y password. Entonces, si me voy a mi contenido como publicador, puedo agregar un elemento directamente en mi organización y seleccionar ese archivo CSV que teníamos antes y comenzar a geocodificar. ¿Qué ocurre? Pues que el asistente es bastante intuitivo y él me va a identificar qué campos reconoce de mi Excel para geocodificarlos en el mapa. Vamos a añadir una etiqueta, que esto es fundamental para la hora de encontrar luego los datos. Y como digo, me va a dar las diferentes opciones de geocoding. En este caso lo vamos a hacer mediante direcciones postales y mis datos, no los he rastreado, pero que sepáis que, bueno, que son de España, pero podría seleccionar cualquier lugar del mundo, ¿no? Y elijo el servicio de geocodificación mundial de ArcGIS Online. Automáticamente aquí a la izquierda me aparecen los campos de la Excel y en la derecha ArcGIS Online me reconoce aquellos que se puedan utilizar. Me ha reconocido el campo dirección, el código postal no, pero en cualquier momento yo puedo elegir y decir, bueno, pues selecciónamelo. Y finalmente la localidad, pues me vas a equiparar al campo ciudad. Y una vez que yo tengo ya estos tres campos para el geocoding, lanzo el geoprocesamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer ArcGIS Online ahora? Bueno, pues me va a hacer una búsqueda mediante
de las mayores escalas a las menores, es decir, de la unidad administrativa ciudad, bajando al código postal para finalmente llegar al nivel de portal, y me va a intentar machear todas esas direcciones, con mejor o peor suerte, ¿no? En función de cómo estén también los datos de partida, que eso también es importante. Bien, ya lo habéis visto, la demo ha sido en directo, eran solo 100 direcciones, ¿vale? No era aquí un super fichero. Y en cualquier momento yo ahora la plataforma me permite revisar ese geocoding, ¿no? Le podemos decir que sí, para ver el resultado con el que ha macheado mis direcciones. Bien, permitidme que saque aquí en este campo la puntuación. Y si vemos, yo aquí tengo, de acuerdo, esta primera ubicación, que es el cliente 1001, en donde, si vemos aquí a la izquierda, me la ha ubicado, de acuerdo, al nivel código postal y dándole un puntuaje de 81,62. ¿Por qué? Es decir, me lo ha geocodificado al centroide del código postal, porque no me está reconociendo, en este caso, el campo de dirección. Si yo vengo aquí directamente y depuro la información y pongo Camino de Leganés, 34, ArcGIS Online ahora ya sí me está diciendo, mira, con una puntuación de 97 te he encontrado esta dirección, ¿de acuerdo?, dentro del código postal 28937 que está en Móstoles. Si yo me acerco y le digo sí, es perfecto, pues reviso la geocodificación y la valido. O lo mismo podríamos hacer con esta otra dirección, que aquí, si veis, me la ha ubicado a nivel de locality, es decir, en el centro de la ciudad de Pontevedra, cuando lo que yo estoy geocodificando es la calle Pontevedra, pero, ay amigo, en un código postal de la provincia de Zaragoza. No me lo ha pillado porque está el campo vacío. Si lo modifico, automáticamente... Ay, perdona, es que me he dejado un 0. Automáticamente me lo ubica ya ahora con 98 puntos sobre 100, de acuerdo, en esta zona de la ciudad. Podría de nuevo volver a corregirlo y una vez que tuviese todas revisadas, bueno, pues le doy a la revisión completada y empezar a trabajar ya con mis datos geoposicionados correctamente. Obviamente es un proceso manual y antes de cargar estos datos lo importante es tener las direcciones lo más normalizadas posibles. Que sepáis que nosotros también tenemos servicios de normalización para empezar a trabajar con estos datos antes de empezar a geocodificar. Además, para ello contamos con algún partner que hace los procesos de normalización y geolocalización, con lo cual al final te facilitan ya el fichero ya preparado para poder utilizar. ¿Qué es lo primero que hacemos una vez que ya tenemos los puntos geolocalizados? Pues nos vamos al primer paso, que es los mapas y la visualización, que era lo que decíamos que era el paso más incipiente, ¿no? Una vez que tengo coordenadas o que tengo ya las direcciones geolocalizadas, las voy a representar en el mapa. Entonces, vamos a ver cómo se representan. Genial. Es obviamente uno de los patrones fundamentales del GIS, ¿no? Analizar la información desde un punto visual para entender cómo se comportan los fenómenos en el territorio. Entonces vamos a ver una pequeña demostración para trabajar con ArcGIS Online con lo que las capacidades de la plataforma llamamos Smart Mapping, para aquel que no lo conozca. Bien. Yo aquí tengo otro mapa dentro de mi portal de ArcGIS Online en donde estoy representando, bueno, pues una serie de oficinas o de entidades en el territorio nacional. En este caso ya no son solo 100 direcciones, ¿de acuerdo? O sea, perdón, 100 ubicaciones, son 2.900 entidades, ¿de acuerdo? 2.900 oficinas o sucursales, con una serie de datos para mapear dentro de la plataforma. Me aparece, por ejemplo, el número de contratos que tiene cada una de estas entidades, un índice de irregularidad en el pago, por ejemplo, de las hipotecas. Bueno, no lo he dicho, son datos de acuerdo para mapear la morosidad, en este caso, de aquellos clientes que se demoran en el pago de su crédito hipotecario. También tenemos el número de morosos por entidad, ¿de acuerdo? Y una serie de indicadores, o el índice de morosidad. ¿Cómo empezar a trabajar dentro de este proyecto, de este mapa? Bueno, pues yo aquí tengo la capa publicada dentro de ArcGIS Online y como veis, si simplemente le doy a cambiar estilo, ArcGIS Online me da una opción. En este caso me estaba mostrando solo los puntos en el mapa, pero yo puedo directamente, bueno, a golpe de un clic, pues cambiar a un mapa de calor en donde me concentra, ¿no? Me visualiza la concentración, en este caso, de las entidades, porque me está tomando cada una de esas oficinas con su coordenada X e Y. Y vemos, por ejemplo, bueno, que en Madrid tenemos una alta representación.
Podría volver de nuevo a cambiar a la representación única, pero creo que lo más interesante de esto es seleccionar una variable que queramos mapear para ver cómo se comporta este Smart Mapping. Si yo pongo, por ejemplo, la variable morosos, que es una variable cuantitativa, que era numérica, automáticamente ArcGIS Online lo que hace es reconocer este valor, reconocer este campo y me sugiere una representación, en este caso por símbolos proporcionales, por tamaño. Yo no he hecho nada más que seleccionar la variable y automáticamente él me está eligiendo la que parece ser la representación más idónea para estos datos. Bien. Yo aquí, por ejemplo, la realidad empieza a cambiar, ¿no? Un poquito, si empiezo a analizar los datos más en detalle. Ya veo, bueno, que la concentración ya de estos morosos, bueno, pues parece ser que se hacen en el área de Barcelona, en el Levante, mientras que antes simplemente representando concentración de mapa de calor de oficinas era en Madrid. Puedo agregar también un segundo atributo, una segunda variable para ver cómo representar en este caso, por ejemplo, el índice de morosidad. Y ahora, ArcGIS Online lo que me va a representar en este caso es dos variables, pero dándole color a una de ellas y tamaño a una segunda. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que a mí los morosos me los está poniendo como una variable, pues eso, cuantitativa, cuando realmente tendría que ser un poquito al revés, ¿no? El índice, pónmelo el índice de morosidad con una grama cromática, pero manténme el tamaño de los símbolos proporcionales en función del número de morosos. Y ahora ya ven, los datos empiezan a cobrar también otro sentido. Por ejemplo, pues bueno, patrones como el de aquí en cerca de Asturias o en Palma de Mallorca, pues estaban siendo ocultos, ¿vale? Pues por la ingente cantidad de datos que teníamos en el territorio. Otra capacidad es que si yo, y ya me arriesgo y añado una tercera variable para representarla, en este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, la irregularidad, que es un índice, ArcGIS Online me va a seleccionar, como vemos aquí, una serie de representaciones de simbologías de Smart Mapping en función de las mismas. Yo voy a seleccionar esta, que me parece bastante intuitiva, porque me va a relacionar dos variables y me va a representar por tamaños proporcionales el número de morosos y yo voy a relacionar, en este caso, la morosidad de acuerdo con la tasa de irregularidad de pago. Permitidme que cambie. Y ahora me está relacionando, como veis, en una leyenda bivariable, dos variables, de manera que yo pueda ver dónde hay una alta concentración tanto de pagos irregulares como de morosidad con el tamaño de las entidades en función del número de esos morosos. Como os digo, cualquiera de estas representaciones pueden ser configurables, lo podemos modificar, pues, por ejemplo, a una leyenda todavía más compleja, en vez de en 3 intervalos en 4, o podría modificar también el tamaño de los símbolos para que tuviese, pues, bueno, una representación más adecuada. También puedo modificar el mapa base, ¿de acuerdo? Por ejemplo, antes Paco ha dicho que teníamos grandes contenidos. A mí, yo es que soy también un poco friki en este aspecto y me gusta mucho el mapa base oscuro. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hace también que los datos, ¿vale?, cobren vida. Ahora, obviamente, empezamos a ver otros patrones y analizar la información desde un punto de vista visual, pues con otro punto de vista. ¿Vale? Vale. Si pasamos al segundo punto, decíamos que era la gestión de datos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se puede manejar todos estos datos. Como una vez que están metidos en el mapa, igual que hemos estado viendo con el ejemplo de morosidad, ver cómo gestionamos otros patrones. Genial. Pues en este caso vamos a hacer una pequeña demostración, un caso de uso. No va a ser con ArcGIS Online, lo que hemos visto han sido aplicaciones en la web. Ahora voy a abrir un proyecto, de acuerdo, de ArcGIS Pro, pero que es fácilmente también entendible, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Bien. Lo que estamos viendo ahora en pantalla es un proyecto también con datos demostrativos para la ciudad de Burgos para gestionar los clientes de unas determinadas sucursales que yo tengo en la ciudad. Y lo primero que obviamente voy a mapear es la ubicación de mis oficinas, como veis son 11 en el territorio, y la dispersión de estos clientes en el mismo. Obviamente, pues los clientes, aunque están cambiando cada vez más las formas en las que trabajamos, ¿no?, con la banca, gracias a la banca digital, se siguen acercando a las oficinas. Podría simplemente representar, en función de una gama de color,
cuáles son estos clientes, cuáles de estos clientes se acercan a las sucursales, ¿no? Y ahí estáis viendo un poco esa relación para ver lo concentrado o de disperso que aparece el fenómeno en el territorio. ¿Y cómo puedo empezar a gestionar y trabajar con los datos de una manera un poquito más operativa? Bueno, pues puedo realizar un filtro y si yo, por ejemplo, me quedo solo con los clientes que acuden a la sucursal número 13, comenzar a analizar o ver que bueno, hay ciertos clientes, como por ejemplo estos de aquí o estos que están cerca del aeropuerto, que aun estando, parece ser, alejados de las oficinas, recurren a esta sucursal. Y habría que ver o una bien de dos, o bien los datos no están bien gestionados y estoy mezclando a lo mejor banca personal con banca empresarial y estos clientes tienen allí su oficina, o directamente es que es banca personal pero que, oye, trabajan en el centro y residen en estas zonas, ¿no? Otro de los análisis que podemos hacer con todos estos datos es calcular áreas de influencia, ¿no? Para conocer cuál es el área de proximidad que tenemos de nuestras sucursales y que podemos realizar dentro de la plataforma. Este tipo de herramientas dentro de ArcGIS Pro están en una caja en concreto para trabajar con redes. Y estas áreas de servicio pues, se pueden calcular en función de tiempos de recorrido, tiempo andando, en fin, en función de diferentes parámetros. Yo no voy a arrancar ahora el proyecto, voy a arrancar el geoprocesamiento en tiempo real, pero sí que tengo aquí el resultado para que veáis, el 4, para que veáis esos tiempos de recorrido que yo he calculado con las 11 sucursales de la ciudad de Burgos. Entonces, se han calculado unos tiempos de 10 minutos andando y como vemos, bueno, pues en esta zona obviamente hay una amplia zona de canibalización, ya que nos superponemos en 3 oficinas muy cercanas, mientras que, por ejemplo, en esta zona del territorio pues tenemos tan apenas cobertura, ¿no? ¿Y qué ocurriría, por ejemplo, si tengo una capa en donde puedo mapear las oficinas de la competencia? Bueno, pues podría hacer una selección para, en este caso, quedarme solamente con aquellos clientes que puedan estar en riesgo, ¿no? Que estén, obviamente, mucho más acercados a las oficinas de la competencia y en los que yo no estoy teniendo esa cobertura que me gustaría para llegar a ellos. Así como podemos gestionar estos clientes con estas áreas de recorrido, podemos también calcular áreas de asignación con herramientas un poquito también más automatizadas, lo que en GIS se conoce como herramientas de asignación-ubicación, es decir, conocer cuáles son los clientes más cercanos a las sucursales en función de este tipo de herramientas. Yo aquí, por ejemplo, este sería el modelo idóneo, ¿de acuerdo? Que obviamente no corresponde a la realidad, porque hemos visto que hay clientes alejados que se acercan a las sucursales del centro, que sería el territorio, ¿de acuerdo?, más optimizado para, utilizando la variable distancia, la proximidad de aquellos clientes con esas sucursales. Y lo que yo puedo hacer dentro de un proyecto de ArcGIS Pro es combinar estos datos geográficos con los datos alfanuméricos que tienen por detrás mis datos de negocio. Si selecciono, por ejemplo, la oficina número 13, pues hay más de 1.200 clientes que acuden a la misma, pero, por ejemplo, bueno, pues tan apenas hay 91 en esta oficina, por ejemplo, del sur. ¿Qué ocurriría si hay un cambio, ¿no? y cambian las necesidades dentro de mi compañía y de estas 11 oficinas tenemos que reducir y quedarnos con 7? Bueno, pues que podríamos hacer un recálculo, una reasignación de esos clientes gracias a herramientas como estas de ubicación-asignación. Aquí lo que estáis viendo es el resultado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oficinas que se quedarían abiertas en función de ese cálculo. Y si comparamos con las 11 que yo tenía actualmente, en el centro veis que se han agrupado varias, de manera que todos los clientes que acudían a una determinada sucursal se ha calculado cuál sería la sucursal más cercana que le correspondería. De manera que si vuelvo de nuevo a graficar estos datos brutos, pues bueno, la oficina justo número 13 ahora se ha reconvertido a la 20 por el recálculo, pero tiene ahora ya más de 1.600 clientes que acuden. Obviamente, bueno, pues son necesidades, ¿no?, circunstanciales a las que las empresas os tenéis que hacer frente y gracias a este tipo de herramientas, pues bueno, se agilizan esos tiempos de respuesta para el cliente final.
Y finalmente, ¿qué podemos realizar también? Bueno, pues podemos hacer una gestión optimizada de los territorios, calculando en función ya de las últimas 7 oficinas que quedan en Burgos, si nos llega un nuevo cliente, poder asignarle una oficina o un determinado territorio con herramientas de análisis espacial como el que vemos en pantalla. Este es el resultado de un polígono de Thiessen, ¿de acuerdo?, en donde se calcula mediante distancias euclidianas las zonas de afección o de reparto de cada una de estas oficinas en la ciudad de Burgos. Bueno. Esto, como veis, son herramientas sencillas que lo que te permiten es hacer reasignaciones cuando estamos hablando de, por ejemplo, de una canibalización de oficinas. Vamos a cerrar oficinas. Este es un criterio más que te permite tomar decisiones. Es un criterio más que te permite tomar decisiones más adecuadas a la realidad y con datos objetivos, ¿vale? Y para terminar con esta sección de gestión de activos, simplemente pues otro caso de uso, como en este caso podría ser para la gestión de pólizas en una aseguradora. Son también datos demostrativos de la ciudad de León, en donde yo aquí tengo en cada punto la representación de los datos del tomador de ese seguro, con pues, datos sobre su edad, ¿de acuerdo? Pues la edad, dónde está el domicilio, en fin, y demás datos de la póliza. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo que hacer una gestión de colaboradores, por ejemplo, cuando ocurre una determinada siniestro, ¿no?, en nuestro hogar y tenemos que llamar a que nos venga una empresa de albañilería o de fontanería a repararnos la avería, pues yo puedo tener mapeados estos colaboradores y hacer una gestión más eficaz de estas coberturas, ¿no? En este caso yo aquí tengo los datos de una empresa de albañilería y he calculado también, por ejemplo, pues bueno, esas áreas de influencia que antes veíamos en tiempos de recorrido, pues ahora con distancias en línea recta por medio de lo que en GIS se conoce como un buffer. Una cobertura, ¿de acuerdo?, en línea recta desde las oficinas, perdón, desde las empresas, los colaboradores. Y lo mismo, aquí veo, por ejemplo, zonas del territorio que no están siendo cubiertas. Bueno, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es pues, calcular, ¿no?, mediante estas herramientas, cuál es la cobertura óptima para que todos mis asegurados tengan respuesta en el tiempo necesario para sus demandas concretas. Y antes Paco ha hablado de una de las casos de uso que se pueden utilizar de geomarketing en donde podríamos hacer, por ejemplo, una venta cruzada. Yo aquí estoy mapeando pólizas de hogar, ¿no? Pero si me acerco, por ejemplo, en esta zona de la ciudad de León, puedo ver que para esta misma parcela pues tengo 2 seguros de hogar en una misma parcela. Y dentro de la plataforma ARGIS yo puedo integrar, por ejemplo, los datos de catastro. De manera que he cargado aquí la parcela número 3 de la ciudad de León, y si pincho y consulto esta información catastral, puedo consultar en tiempo real cuál es la información que tiene asociada. Aquí veo que hay unas cuantas viviendas, ¿de acuerdo? 6 en concreto, no, 5 en concreto. Bueno, pues podría a lo mejor intentar hacer aquí una oferta, ¿no?, y vender pues un seguro para la comunidad de vecinos o para otros posibles asegurados, utilizando en este caso pues las capacidades de integración de la plataforma. ¿De acuerdo? Bien, y hasta aquí Esto es lo que os decíamos, que se puede incorporar todos los datos que queráis. En este caso hemos incorporado datos de catastro. No tienen que ser siempre datos con coste. Hay mucho dato abierto de comunidades, de ayuntamientos, que se pueden incorporar directamente. Es otra de las ventajas de la plataforma, que al final vais a poder manejar la información como vosotros queráis. Y toda la que esté disponible se puede incorporar. Vale, vamos a ver algunos casos por ir avanzando con temas de movilidad en campo. Vamos a ver cómo funcionan las herramientas que se pueden utilizar en campo para obtener la información. Bueno, yo aquí voy a decir, para bajar un poco las expectativas, no voy a hacer una demo de ArcGIS 2 como el que ha hecho mi compañero esta mañana en plenaria, que a mí me ha dejado fascinado, ni la de Quick Capture, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que son 2 aplicaciones que están ya disponibles en la plataforma para el tema de movilidad. Bien, yo voy a hacer ahora en este caso una pequeña demo en donde vamos a simular un caso de uso en concreto, como sería, por ejemplo, la realización de un peritaje para levantando datos en terreno y realizando informes periciales con las aplicaciones de la plataforma ArcGIS. Aquí en pantalla estáis viendo un cuadro de mando, ¿de acuerdo? Un cuadro de mando geográfico que me resume en este caso, bueno, pues después de un determinado evento
vamos a llamar de una inundación o de un determinado siniestro, cómo nuestra red pericial va a poder levantar datos en campo con aplicaciones mobile. Se han dispuesto una serie de widgets, ¿no? Pues, por ejemplo, las pérdidas totales que se empiezan a registrar o el tipo de negocio que se está peritando por cada uno de los inspectores que tenemos en campo. ¿De acuerdo? Son datos demostrativos, vuelvo a remarcar. Y, por ejemplo, podemos también pues filtrar la información en función de cuál es el daño que se ha reportado en esos negocios en cada uno de esos peritajes realizados. ¿Y cómo la plataforma ArcGIS nos permite trabajar en terreno? Bueno, pues con aplicaciones como, por ejemplo, Collector for ArcGIS. Yo ahora, permitidme que os muestre mi aplicación. Este tipo de reportes son plantillas que ya están disponibles en la plataforma. Es decir, que para crear todas estas ventanitas que habéis puesto con distintos KPIs, eso simplemente es configurar. No hay que desarrollar nada, que es una gran ventaja también, porque es bastante inmediato el poder disponer de este tipo de informes de forma sencilla y que te dan una información muy valiosa para la toma de decisiones. ¿Vale? Gracias, Paco. Bien, estáis viendo en pantalla, de acuerdo, aunque no lo parezca, es mi iPad. Es el mismo mapa que estábamos viendo en el cuadro de mando, de acuerdo, pero que yo ahora tengo desde mi dispositivo móvil. Si soy un perito que está ahora en terreno y que voy a hacer la inspección de uno de esos negocios, lo que puedo hacer es utilizar el dispositivo móvil. Ahí me está ubicando, si lo veis, mediante el GPS, que estamos aquí en IFEMA. Y lo que voy a hacer es levantar, en este caso, pues un registro, un informe pericial para un determinado negocio. Lo que voy a hacer, lo primero, es levantar el tipo de dato. En este caso vamos a utilizar... perdonad, que estoy levantando un dato para atrás. Cancelar. Descartar. Vale. Voy a seleccionar lo primero, el tipo de daño que se va a registrar. Vamos a decirle que sea, pues yo sé, un daño, por ejemplo, menor, y añado la ubicación en el mapa. Y empiezo a rellenar el informe digital del peritaje. En este caso, la catástrofe, vamos a hacer supercatastrofistas y vamos a decir que es la Dana de octubre de 2019. El siguiente dato, bueno, pues ¿cuál es el inspector que realiza en este caso el levantamiento en dato? Vamos a decir que es Pedro López, obviamente yo no soy, pero... Fecha y hora de la inspección, bueno, pues toma automáticamente el dato de hoy, son las 5 menos 20, y el nombre de negocio que estamos catastrando, vamos a decirle que es IFEMA. Después, el dato que me pide es la propiedad, pues mira, soy arrendatario, y relleno si tengo cobertura de terremotos, pues vamos a decirle que no. Cobertura de inundaciones, pues en este caso sí que tenía. Y cobertura antiincendios, pues vamos a decir que no. Finalmente, estimamos las pérdidas en euros de esta inundación, lo que ha supuesto para nuestro negocio. Y podemos también añadir pues, un pequeño campo de descripción del daño, ¿no? Vamos a meter de nuevo Dana 2019 o lo que consideremos. Y finalmente, antes de mandar el dato, lo que puedo hacer es tomar una fotografía, ¿no? Que me ilustre de manera visual pues cuáles han sido esos daños o esa... Para arriba es que hay mucha luz. Ay. Los daños de inundación, ¿no? O que se han visto afectados. Usamos la fotografía y enviamos automáticamente la información a la plataforma. Estas aplicaciones trabajan online, ahora se están mandando los datos a ArcGIS Online, pero obviamente si no tuviésemos señal podríamos también levantar el dato en nuestro dispositivo y finalmente sincronizarse cuando tuviese red Wi-Fi o 4G. Si yo ahora abro el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Antes teníamos 15, no os he recalcado que ha cambiado el número de registros, pero como aquí me aparecen los últimos, en el mapa me aparece el de IFEMA que acabo de levantar, con todos los datos que yo he hecho en esta pequeña demostración. Entonces, como vemos, bueno, pues aquí aparece la super sala de IFEMA inundada, así que menos mal que hemos sobrevivido todos. Y simplemente, bueno, pues era para que vieseis, ¿no?, la manera en la que se puede trabajar en tiempo real con aplicaciones en campo como esta que acabamos de ver. Como digo, esta es Collector for ArcGIS. Quick Capture es la que hemos visto esta mañana en plenaria, que es con solo un botón levantar datos de una manera también sencilla y ágil.
Pero no son solamente esas dos las apps que hay dentro de la plataforma. También tenemos aplicaciones para poder hacer formularios o encuestas inteligentes, lo que en la plataforma llamamos el producto Survey 123 o Survey 123, como algunos lo llaman. Yo es que hablo en inglés y hablo en todos idiomas. En este caso, ¿vale?, veis en pantalla un formulario para reportar un incidente, en este caso para un caso de uso, por ejemplo, cuando tengamos una inseguridad y somos personal en un banco, para reportar un incidente si tenemos algún tipo de evento que pueda afectar pues, tanto a los empleados como a los registros y material de los activos de la corporación. Y lo que vemos en pantalla es un formulario que yo no he programado, he llegado y he configurado, he arrastrado una serie de módulos y he elegido el tipo de campo que quiero que aparezca en la encuesta. Lo primero que me dice la encuesta, bueno, pues es un grupo acerca de los datos más personales, ¿no? El identificador del empleado, pues vamos a meter un código numérico, y en este caso yo he configurado una pregunta de uso único, pero con una pregunta de respuesta única. Si me siento a salvo, pues puedo elegir que sí, pero si le digo que no, se me despliega una pregunta anidada, es decir, es un formulario inteligente en donde yo aquí le tengo que decir por qué no me siento a salvo, ¿no? Pues por lo que sea. Otro campo, bueno, pues tenemos una selección múltiple, podemos decir, bueno, que me contacten vía una llamada o vía un email. Y después ya otro grupo de preguntas relativas en este caso al incidente que estamos reportando. Tengo un combo box en donde puedo hacer una selección del evento. Vamos a decir, por ejemplo, que sea pues, una huelga o una manifestación. Y, como os decía, si yo también tengo aquí seleccionado el campo otro, se me despliega automáticamente un campo vacío para añadir el tipo de incidente. Vamos a decir que es una protesta y el incidente, pues bueno, creemos que nos afecta a mí, pero también puede afectar a los recursos del banco, por ejemplo, a los cajeros. Podemos también tener un campo abierto para meter una descripción, ¿de acuerdo?, la que sea, con una serie de valores, y también podemos valorar la severidad del daño que estamos percibiendo. En este caso vamos a decir que es una severidad media. Podemos también añadir una imagen desde el móvil. En este caso, bueno, yo aquí no tengo ninguna demo, pero tengo esta foto de un cajero que ha sido vandalizado, pues la voy a subir. Y finalmente, lo que puedo hacer es utilizar, en este caso, pues la ubicación, ¿no?, el GPS de mi dispositivo móvil para marcar las coordenadas en este lugar. O también puedo desplazarme o podría marcar directamente, de acuerdo, pues la ubicación de donde estoy. Y seleccionar de las que me ofrece la plataforma. Bueno. Finalmente, la hora y el sitio y enviamos la ubicación en tiempo real. ¿Esto qué nos va a permitir? Bueno, pues gestionar pues, los activos de la mejor forma posible en el menor tiempo deseado, ¿no?, para poder reportar este tipo de incidentes de una manera ágil y tomar las mejores acciones para corregirlo. Bien. Bueno, vamos, una vez visto herramientas que se pueden utilizar y que de hecho ya en algún caso se están utilizando por parte, por ejemplo, de los peritos, que de forma muy sencilla se les configura un formulario que simplemente tienen que rellenar, adjuntan la foto, lo que haga falta y se envía rápido y ya se puede gestionar. Vamos a pasar al tema de monitorización en tiempo real. Vamos a hacer un ejemplo por tiempo real. Vale. Bien, para el tema también de integración en tiempo real, bueno, tenemos un caso de uso que además el año pasado ya se mostró por uno de nuestros clientes, que es Banco Santander, en donde trabajan con todos los temas de redes sociales y de monitoreo de eventos en tiempo real para integrar esta información de una manera ágil y tomar mejores decisiones. Yo aquí tengo el cuadro de mando que se mostró el año pasado, por ejemplo, y que actualmente el banco usa para gestionar, en este caso, pues eventos como puede ser pues una final de la Liga de Champions que pueda afectar a los activos del banco. Aquí vemos, en este caso, por ejemplo, este es el Wanda Metropolitano y veo por medio de unas zonas de calor, ¿no?, las áreas de afección que se pueden ver afectadas en función del movimiento de los fans de las diferentes hinchadas que están, una tanto en la parte norte y otra como en la parte sur. Y tengo mapeados todos los activos del banco, como por ejemplo pues, los agentes colaboradores, dónde están los cajeros y demás. De manera que si yo, por ejemplo, selecciono los agentes colaboradores que tengo en el territorio, bueno, pues me aparece que tengo 6 y en tiempo real veo cuál es el estado y monitoreo de ese evento en la situación.
Este tipo de cuadros de mando integran datos como, por ejemplo, pues las webcams. Podemos ver aquí, por ejemplo, cuál es la imagen aquí de las 5 menos cuarto de justo esta cámara web, en donde podría estar monitoreando si es que existe algún tipo de incidente, si viniese por aquí pues, una marcha o existiese algún tipo de acto vandálico, para poder proteger a todos los activos que tengo en la zona, ¿no? Bien de cajeros, bien de sucursales y demás. Y como digo, este tipo de aplicativos permite la integración de toda esa información, tanto de redes sociales, de sensores que podamos tener monitoreados, gracias a la capacidad analítica de la plataforma ArcGIS. Habéis podido ver que todas las ventanas están intercomunicadas, es decir, que cuando se hace un filtro en alguna de ellas, todas las demás arrastran el filtro. Si estamos hablando solamente de agentes o estamos hablando solamente de oficinas, todos los cuadros que hay, todas las variables que se quieren analizar están relacionadas con ese mismo tema, ¿vale? Sí, y como has dicho, Paco, estos cuadros de mando, para aquel que sea la primera vez que los pueda ver, son muy fáciles de configurar, no tienen ningún tipo de misterio, porque son widgets, son al fin y al cabo plantillas que se llegan y se configuran a partir siempre, pues, o bien de los datos de un mapa o también de fuentes externas que podamos traer de la empresa, de la compañía. No. Bueno, pues vamos a pasar a ver un par de ejemplos para no perder más tiempo en el ámbito analítico. Vamos a ver cómo se pueden gestionar los datos, qué se puede hacer con ellos, cómo se puede cuantificar, analizar, etcétera, ¿vale? Bien, pues si antes veíamos un caso de uso para el tema de integración en tiempo real para banca, ahora vamos a dar un pequeño giro y vamos a hacer una pequeña demostración de cómo la plataforma ArcGIS en un caso de seguros puede dar valor haciendo análisis sobre accidentabilidad de siniestros en Barcelona. En este caso he de decir, ¿vale? Lo que vemos en pantalla es un mapa, en este caso mudo, pero tengo datos que estos sí que no son datos demostrativos, son datos reales que hemos descargado del portal Open Data que justamente la MBA ha mostrado esta mañana. Entonces son datos de accidentabilidad que la Guardia Urbana ha reportado, en donde veis que tengo más de 10.500 registros históricos de accidentes en el año 2018 en el área de la ciudad de Barcelona. ¿Cómo empezar a trabajar y hacer análisis con la información? Bueno, pues lo primero, ¿no?, que se nos ocurre una vez que tenemos la variable mapeada sería, por ejemplo, representarlo en función del número de afectados en el territorio. O también lo que podría hacer es representar en función de qué horario se produjo este accidente, si es de mañana, tarde o noche, o incluso representar las dos variables en una única representación, en una única simbología, lo mismo que hemos visto antes de Smart Mapping en ArcGIS Online, pero en este caso en un proyecto de ArcGIS Pro. O también lo que podría hacer es directamente hacer una animación temporal para que veamos cómo se concentra mediante un mapa de calor mes a mes esos accidentes en la ciudad de Barcelona y empezar a comprender, por ejemplo, si es que existe algún tipo de patrón o comportamiento espacial relativo a una determinada época del año. Pues en agosto a lo mejor se concentran más en la costa o hay más turistas en el interior, en fin. Comenzar a hacer estos análisis en tiempo real. Pero como digo, el proyecto refleja accidentes que son más de 10.000 datos. Entonces, trabajar uno a uno con estos puntos pues, es difícil y para ello lo mejor es trabajar con los datos agregados. Y ArcGIS ofrece herramientas para poder generar, en este caso, teselas regulares, como podrían ser hexágonos de superficie de 10 hectáreas y agregar este tipo de accidentes para compensar a comprender o analizar la información con mayor detalle. Ahí veo, por ejemplo, que una vez que he agregado todos estos registros, pues veo una alta concentración, ¿no?, de accidentes en esta zona del centro de Barcelona. Y hasta ahora no hemos hablado nada de las capacidades de 3D que tiene la plataforma, pero si yo este mapa, en vez de analizarlo en 2 dimensiones, lo veo, por ejemplo, en 3D, ¡pum!, los datos pues yo creo que cobran vida, ¿no? Obviamente aquí tengo una zona en el centro de la ciudad que, por causas las que sean, pues está sumando un número de 139 accidentes con más de 172 involucrados, lo cual, pues bueno, es significativo, pero obviamente es, a golpe de vista, pues mucho más representativo. Y como además tengo el valor de cuándo se ha producido, en qué día de la semana, lo que puedo también es comparar en función de si se produce durante la semana o en el fin de semana y realizar esta comparación en escenas 2D que puedan estar también vinculadas. De manera que
pueda ver que, oye, pues aquí, por ejemplo, entre semana, esta zona del centro sí que tiene el mismo comportamiento, pues a lo mejor es porque es una zona de oficinas y concentra mayor tránsito de viandantes, pero los fines de semana, pues bueno, los accidentes se están concentrando en esta otra, quizás es una zona de ocio nocturno, en fin, podríamos ver cuáles son los patrones que expliquen este comportamiento. Bien. Permitidme que cambie. Y hemos hablado y hemos visto, por un lado, el análisis temporal con esos mapas animados de calor y, por otro lado, hemos visto el análisis espacial, ¿no? En cómo, por medio de agregación de clústeres, lo hemos visto en un mapa. Pero las herramientas de la plataforma nos permiten hacer análisis espaciotemporales con una única herramienta. Para calcular, por ejemplo, para calcular cubos como los que vemos en pantalla. Este modo de visualización y análisis de los datos es un pelín más complejo porque lo que nos está representando en el territorio son la concentración de accidentes y en la vertical, en estas columnas apiladas, es la variable temporal. De manera que si yo, por ejemplo, abro este gráfico y visualizo en este caso, pues, por ejemplo, este fenómeno, selecciono los datos, veis ahí en el territorio que para esta fecha, en torno al octubre de 2018, estos son los fenómenos o los accidentes que se concentran en cada una de esas barras verticales. Y nos permite dar, pues, una vista mucho más certera de por qué se producen esos accidentes. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Si yo pincho en la última de esas capas, en esta zona, veo que son los accidentes concentrados en la última semana del año, de Nochebuena a Nochevieja. Pues a lo mejor en esta zona, no sé, la gente ha ido a celebrar el fin de año y casualmente, pues con el alcohol, pues por desgracia han surgido este tipo de imprevistos, ¿no? Bueno, pues este tipo de herramientas que sepáis que también se pueden hacer y analizar dentro de ArcGIS. Y ya simplemente, pues para terminar con esta pequeña demo, puedo también calcular, ¿no? Pues, un patrón como sería los hotspots, ¿no? Puntos calientes que me determinen en el territorio qué zonas de la ciudad son más proclives a sufrir accidentes o no. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, sí que me ha detectado la herramienta, bueno, pues un punto caliente persistente, durante todo el año he tenido esa variable que es significativa, pero, por ejemplo, aquí he visto, pues bueno, una zona con un punto frío significativo en donde no tengo ningún tipo de accidentabilidad. Bien. Vale, vamos a pasar al soporte de la información. Sí. Vamos mal de tiempo. Vale. Vamos a ver algunas soluciones y algunas formas de poder visualizar toda esta información de forma fácil de utilizar. Para ello, ya lo hemos ido viendo durante todo el track, ¿vale? Existen cuadros de mando que nos permiten tener el estado operacional y tomar así mejores decisiones. En este caso, la demo, pero como no queremos pasarnos de tiempo, iba enfocada a lo que veis en pantalla, pero prefiero enseñaros, por ejemplo, el que ya se ha mostrado en el IMIDA esta mañana para tomar mejores decisiones ante un evento como es el de la Dana. Entonces, si me permitís, yo os voy a mostrar este demo, en donde, pues como veis en pantalla, es una aplicación web que el Instituto de Murcia hizo, en donde combina, por un lado, pues bueno, toda esa información de las ortofotos que después del evento de Dana se levantó y nos permitía comparar, pues, el estado, por ejemplo, de antes y de después con todos esos vertidos, ¿no? de las crecidas de las aguas en el Mar Menor. Y este tipo de aplicaciones, en este caso no es un cuadro de mando, pero es una aplicación web hecha con nuestro constructor de Web App Builder. Ellos integraron, pues, esas imágenes aéreas que se habían levantado con el helicóptero del 112. Y como estas imágenes estaban georreferenciadas, pues tenían la ubicación y tenían en tiempo real lo que estaba ocurriendo desde el aire. También, bueno, pues integra una capa, como es en este caso daños que se levantaron para identificar los posibles afecciones en las playas del mar. Y, como nos han contado esta mañana, han hecho una serie de formularios como el que veíamos de las incidencias con Survey 123, en este caso, pues para reportar mediante fotografía el estado de las playas después del evento. Entonces, este tipo de aplicaciones, bueno, pues como veis, son bastante intuitivas y nos van a permitir, pues, compartir, colaborar y, sobre todo, tener conciencia operacional del estado de un evento como el que es el de un evento catastrófico de esta índole.
Y ya para ir finalizando un poco la parte de los casos de uso, simplemente las dos últimas patrones del SIG, que sería cómo involucrar a vuestros interesados dentro de las organizaciones y compartir y colaborar, gracias para ello a herramientas de la plataforma como ArcGIS Hub. ArcGIS Hub, de acuerdo, es ese componente que habilita dentro de las organizaciones y fuera para poder generar iniciativas, poder hacer un reporting, de manera que los usuarios nos den un feedback. Lo hemos visto esta mañana también, en donde en la Asociación de Enfermos contra el Cáncer habilitaban este tipo de portales. Bueno, pues que sepáis que no son solamente herramientas para la administración pública, que si necesitáis disponer de información geográfica dentro de vuestras aseguradoras o dentro de vuestro banco, bueno, pues existen portales Open Data dentro de ArcGIS Hub que nos permiten hacer habilitar este tipo de colaboración. Y lo mismo, generar aplicaciones sencillas y útiles de consumir. Bueno, pues para poder llegar a un público no avezado en GIS, pues para ello tenemos aplicaciones en las que podemos compartir nuestros resultados con los Story Maps, que nos permiten combinar mapas, imágenes, textos, de una manera sencilla, intuitiva y muy visual. También tenemos aplicaciones colaborativas, ¿de acuerdo?, para poder generar y hacer un crowdsource, o aplicaciones como la del Cabildo de La Palma, disponiéndolas de manera nativa para que cualquier usuario la descargue y nos pueda dar feedback a una determinada iniciativa ciudadana. Paco. Bueno, una vez visto los patrones de uso, con algunos ejemplos y demás de lo que te permite la plataforma, yo lo que destacaría sobre todo es la facilidad en crear todas estas herramientas. Al final lo que hay que hacer es mucha configuración. Nos quitamos muchos desarrollos y podemos hacer herramientas que nos permiten tomar decisiones de forma rápida y efectiva. Esto es lo que hay hasta ahora mismo, pero vamos a repasar de forma rápida, antes de pasar a la parte de contenidos, cuáles son las tendencias que estamos viendo y que ya hemos adelantado un poco al inicio dentro de la plataforma. Bien. Obviamente la plataforma ArcGIS va avanzando, de acuerdo, a capacidad bastante avanzada, y son muchas las innovaciones que en ERRI siempre integramos, ¿no? Desde visualización 3D, analítica, operaciones en terreno, imágenes, teledetección. Adrián ha hablado, ¿no?, de una tendencia que es la de los gemelos digitales y toda la transformación que ello implica. Y esta mañana también se ha nombrado, y es algo que obviamente está ya en nuestro día a día, ¿no?, todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial y machine learning dentro de nuestras funciones diarias. Bueno, pues la plataforma ArcGIS, obviamente, dentro de estas capacidades tecnológicas avanzadas, también tenemos herramientas de machine learning para sumarnos a esas capacidades más disruptivas. ¿Cuáles son las herramientas que tiene la plataforma? Bueno, pues son tres grandes grupos. Podemos clasificar, es decir, reconocer entidades a partir de imágenes satelitales o de alta resolución. Podemos hacer análisis de clustering, como el que hemos visto con los accidentes de Barcelona, y también análisis o herramientas de predicción que nos permitan adelantarnos a un determinado fenómeno en el espacio. Lo llevamos haciendo desde hace muchos años, lo que pasa es que antes no se llamaba Machine Learning, ¿de acuerdo? Pero esas herramientas están ya así en la plataforma para que las podáis consumir en vuestros flujos de trabajo. Y además, y esto simplemente pues es una pequeña pincelada, de hecho la demo que ha hecho mi compañera Marta esta mañana en la plenaria ha sido bastante ilustrativa, en donde cómo podemos integrar con las nuevas tecnologías, con ArcGIS Notebooks, todas las capacidades de las librerías de Data Science dentro de la plataforma ArcGIS. Obviamente tenemos diferentes conectores con la API de Python, con Jupyter Notebooks, para poder trabajar con esas librerías de Data Science y dotar de inteligencia espacial a cualquiera de los flujos o casos de uso que podáis estar pensando en vuestras organizaciones. ¿Cuál es ese caso de uso en el que podemos aplicar la inteligencia artificial? Pues podría ser, por ejemplo, la predicción de accidentes. En este caso, pues obviamente son muchas las variables, ¿no?, que influyen a la hora de determinar un accidente, desde las variables meteorológicas, la iluminación, el ángulo de inclinación del sol cuando vas conduciendo, del día de la semana, patrones de la carretera, ¿no?, curvatura, visibilidad, etcétera, etcétera. Es decir, son decenas de variables las que pueden influir. Y si eso lo analizamos con un histórico de registros, vosotros hay aquí hoy en día empresas aseguradoras en donde tengáis registro de esos datos, pues eso se convierte en decenas, por no decir cientos o miles de datos. Es imposible, obviamente, analizarlo manualmente, necesitaremos siempre entrenar a una máquina para que nos ayude a predecir o detectar dónde se hacen esos patrones y dónde se concentran.
Bueno, simplemente deciros que en ArcGIS se está trabajando, en Esri, mejor dicho, con herramientas predictivas que nos permiten llegar a resultados como el que veis en pantalla, en donde, pues, por ejemplo, para un caso de uso que se hizo para el Departamento de Transportes del estado de Utah, en Estados Unidos, se detectaron los segmentos de red más proclives a sufrir un accidente. Se trabajó con un histórico de registro real, se hizo una serie de modelos predictivos, analíticos, y ahí veis en pantalla, por un rango de color, desde el verde menos probable al rojo más probable, donde se predecía que pudiese ocurrir un accidente en la carretera. Y en rojo, en esos efectos de luciérnaga, aparecen los accidentes para un día en concreto, el 3 de diciembre de 2013, donde, pues bueno, el modelo nos dio un ajuste bastante real de donde se pudo predecir este fenómeno. Obviamente, estas herramientas, pues bueno, van a poder dar o integrar a nuestros flujos de trabajo, sobre todo en empresas aseguradoras, un valor añadido a nuestros asegurados, ¿no? Y nada más, hasta aquí era la participación de nuestro track y queríamos escuchar. Bueno, venía la parte de contenidos. Eso es. Jaime, sí me gustaría, si tenéis alguna duda o queréis plantear alguna pregunta. No tengáis miedo. Estamos poquitos aquí, pocos pero bien avenidos. Pues mira, para Power BI tenemos un complemento específico, ¿de acuerdo?, de ArcGIS, que se despliega automáticamente si ya tienes licencia de Microsoft Power BI. Me da igual que lo consumas con la aplicación desktop o con la aplicación web. Si tienes ya licencia de Microsoft Power BI, puedes utilizar parte de la funcionalidad de ArcGIS dentro de tus informes de Power BI. Tienes unas funcionalidades básicas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo geocodificación hasta un determinado número de direcciones, cargar hasta 4 mapas base, mapas de calor los puedes representar, y si necesitas ya ampliar más funcionalidades para integrar ese widget de mapa, ahí ya sí que tendrías que pasar a una suscripción Plus dentro de Power BI o tener una suscripción de ArcGIS Online para poder traer toda la potencia y la capacidad de tu organización a los informes de Power BI. Pero que sepas que si tienes la licencia ya de Power BI, tienes ArcGIS. Sí, pues muy sencillo. Tú disponibilizas los datos dentro de tu organización de ArcGIS Online o de Portal y desde tus informes de Power BI harías llamamiento a esos datos o a esas capas dentro de tus informes. ¿Más preguntas? Vale, sí. Espera, aquí en Chrome. Paco ha dicho que teníamos el repositorio de información geográfica más completa del mercado. Para aquel que no lo conozca, este repositorio se llama Living Atlas, ¿vale? No quiero pisar el contenido que pueda mostrar mi compañero Jaime, porque él va a hablar y va a mostrar datos específicos para vuestro sector, así que no creo que me pise, son demos o charlas complementarias. Pero para aquel que no lo conozca, pues simplemente accediendo a livinatlas.argis.com aparecen todas las variables y todas las categorías que tiene este repositorio. Podemos comenzar a buscar una determinada temática o sobre un determinado territorio, sobre una cobertura en concreto. Y podemos ver, por ejemplo, cómo va a haber, pues, por diferentes temáticas, los datasets están organizados. Así, por ejemplo, pues bueno, yo puedo ver todos los mapas base que tiene la plataforma, o puedo cargar también las diferentes imágenes satelitales, todo el tema, por ejemplo, de bordes de límites administrativos para que trabajéis, o variables sociodemográficas, de acuerdo, para un determinado ámbito. Datos relativos a infraestructuras o de medio ambiente. Por ejemplo, no hemos mostrado nada de temas de los datos de tráfico, pero para el tema, por ejemplo, de aseguradoras, pues puede ser muy importante meter este tipo de variables para ver, por ejemplo, dónde se están produciendo, pues bueno, pues las incidencias, ¿no? O darle un valor a nuestros asegurados de una mayor forma. En este caso, si yo pincho en este dataset, pues los datos que me aparecen son datos visualizadores, o sea, son datos para visualización dentro de la plataforma ArcGIS, y este servicio, por ejemplo, de datos de
de tráfico en tiempo real, pues nos lo provee uno de nuestros proveedores de datos, ¿de acuerdo? Son datos que proceden de TomTom y de Here, en donde podemos ver pues, información de qué es lo que está ocurriendo. Vamos a acercarnos, por ejemplo, a Madrid, que hoy además ha habido bastantes incidencias. De hecho, ha habido bastantes accidentes para llegar a la plenaria, ha habido gente que se ha demorado. Y ahí puedo ver, por ejemplo, pues, cuál es el estado de tráfico que aparece dentro de la plataforma. Estos datos son consumibles desde cualquier dispositivo y aplicación de la plataforma. No tienen que ser desde ArcGIS Online, lo podemos consumir desde ArcGIS Pro o desde Portal, ¿de acuerdo? Quizás una de las herramientas que sí que no hemos mostrado y que a lo mejor conviene la pena resaltar es Business Analyst. Business Analyst es una aplicación de la plataforma ArcGIS que nos permite obtener y combinar toda esta información sociodemográfica que ofrece la plataforma para que saquéis un mayor revenue de vuestros flujos actuales de trabajo. Por ejemplo, yo aquí tengo unos datos demostrativos para la ciudad de León, en donde tengo unas oficinas en donde quiero expandirme, ¿vale? Y quiero mapear, en este caso, cuál es el target de mi cliente para ver cuál de estos lugares podría ser óptimos para abrir finalmente esa oficina. Bueno, pues Business Analyst me permite crear mapas, en este caso, en lo que ellos han llamado como la búsqueda inteligente, ¿vale? Smart Map Search. Y lo que puedo hacer es comenzar a mapear las 3 variables sociodemográficas que más definan, por ejemplo, mi target para llevarlo al territorio. En este caso, por ejemplo, yo podría incluir datos de negocio que hayan compartido en mi organización, cualquier cliente o que tuviese datos de transacciones económicas para poder mapear. Pero la demo que voy a hacer es simplemente utilizar datos que ofrecen ya la plataforma ArcGIS, que todos los usuarios de la plataforma los podéis ya consumir, como por ejemplo datos de edad, de acuerdo, de ingresos o de gastos. Imaginemos que tengo un perfil de consumidor que es un varón joven. Pues lo que voy a hacer es seleccionar en función, por ejemplo, del valor de edad, donde se encuentra este hombre entre, por ejemplo, 30 y 44 años. Y he seleccionado ahí la variable. Me vuelvo de nuevo al selector y en este caso vamos a buscar también bueno, pues que tengan unos ingresos determinados. Selecciono la variable de renta per cápita. Y también vamos a decir que tenga un gasto, por ejemplo, en una determinada variable que afecta a mi negocio, como es, por ejemplo, pues no sé, productos médicos, ¿de acuerdo? Y salud. Una vez que tengo las 3 variables seleccionadas, yo lo que puedo hacer es seleccionarlas, ¿de acuerdo? Y automáticamente Business Analyst lo que va a hacer es representarme en la menor unidad administrativa posible, en este caso la sección censal, esos datos que estaba seleccionando. Aquí a la izquierda me aparecen las 3 variables que yo he seleccionado. Y, como veis, sin ser un superanalista GIS, yo puedo empezar a filtrar la información con estos sliders, con estos navegadores, y el mapa comienza a filtrarme la información, quedándome solamente pues, con aquel grupo de edad, con esas secciones censales que concentran el grupo más numeroso de hombre joven. O, por ejemplo, podría centrarme con aquellas secciones censales que tengan un determinado valor de renta o que gasten un determinado valor de productos médicos. Y una vez que yo he terminado con este análisis, si veis, bueno, pues 3 posibles oficinas o locales quedan fuera de mi target, pero, por ejemplo, podría abrir pues, una sucursal en esta ubicación, ¿no? Una vez que yo tengo seleccionada, por ejemplo, esta ubicación, ¿cómo comparto esta selección, este site selection, por ejemplo, con mi manager o con mi jefe? Permitidme que borre los resultados del mapa. Lo que puedo hacer es generar infografías, generar una infografía que me resuma cuáles son esas variables sociodemográficas que definen mi cliente mediante unas áreas de influencia. Automáticamente puedo calcularlas por tiempo de recorrido o andando, vamos a pensar hasta 15 minutos a pie. Y una vez que yo tengo estas 3 áreas calculadas, puedo generar ese infográfico que me resuma esas variables. Bueno, si la internet lo requiere. Ahí. Y una vez que tengo el cálculo realizado, generamos esos informes infográficos pues, en tiempo real. ¿Qué es lo que me va a hacer ahora? Mostrar de una manera muy sencilla y muy visual el resumen de esas variables que yo había seleccionado y otras
para, de una manera pues, muy intuitiva, tener el resumen de esta data. Si es que en algún momento IFEMA quiere. Si no, no obstante, ¿vale? Yo aquí tenía ya el informe por lo que pudiese pasar. A mí me gusta hacer las demos en vivo, pero obviamente siempre es el riesgo que se corre, ¿no? ¿Vale? Yo aquí tenía este informe, que es el que se iba a generar, en donde, bueno, pues tengo pues unos datos, ¿no? Pues de renta per cápita, en donde tengo pues las variables de consumo que mejor reflejen, por ejemplo, el target de mi cliente o población para esas determinadas zonas. Y además estos datos se actualizan y se cambian en función pues, de los tiempos de recorrido que yo haya seleccionado. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ha querido y si no, pues no, parece que ya no quiere trabajar más. Bueno. Pues esto es un poquito otra de las aplicaciones de la plataforma que podemos trabajar de acuerdo dentro del sector del business. Y un poquito más. Ya como ha llegado Jaime, vente para acá y vamos a ver un poquito los datos más adaptados para vuestros sectores, tanto para banca como seguros, ¿vale? Y ya con ello cerramos la sesión. The Science of Where.